Bienvenidos a Teología del Día, tu podcast favorito sobre teología. Vamos a continuar con esta pequeña serie que estamos llevando a cabo y el tema de este podcast es la Pascua en tiempos de Jesús. En el podcast anterior aprendimos un poco y vimos básicamente por qué las fechas caen distintas sobre el Pesaj judío y la Semana Santa que se celebra que celebramos nosotros los cristianos. Ahora vamos a entender un poco sobre cómo era en tiempos de Jesús. Para eso vamos a ocupar un poco la Biblia y algunos versos que vamos a ir acá leyendo. Entonces, de acuerdo a Lucas 22:15, dice lo siguiente, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este pasaje de las Escrituras se refiere específicamente al cordero. Con frecuencia se realizaban dos sacrificios durante la fiesta de la Pascua. Un cordero era el cordero de la Pascua y el otro era llamado el Hagigá u ofrenda de paz. Estos sacrificios están descritos en Deuteronomio 16, 2, y dice de la siguiente manera, voy a leer desde el verso 1 para dar contexto: guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Entonces, estamos aprendiendo que basado en Deuteronomio 2, Dios requiere que el sacrificio sea tanto de las ovejas como de las vacas. De ellos se interpretaba que era necesario dos sacrificios. El Hagigá, el cordero adicional, era ofrecido además del Pesaj, el cordero de la Pascua. El Pesaj era obligatorio, pero el Hagigá no lo era, ya que esta era una ofrenda voluntaria. En los días de Jesús, para poder hacer el cedero, el servicio, le vamos a llamar así, el grupo familia debía registrarse en una corte rabínica en el Sagrado Templo. El grupo debía contar con un mínimo de 10 personas y un máximo de 20. Cada uno de los peregrinos que llegaba a Jerusalén nombraba a un representante para que llevara un cordero sin mancha ni contaminación, como lo indica Éxodo capítulo 12, y vamos a leer los versos 4 y 5. Mas si la familia fuere tan pequeña que no te baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces aquí estamos viendo que se necesitaba reunir un grupo de por lo menos 10 personas, conocido en hebreo como un minyan, para poder participar en la ceremonia. Cada grupo entraba al sagrado templo con su cordero, se les daban las siguientes instrucciones. Bueno, estamos aquí sacando las instrucciones que más o menos les decía: ustedes deben sacrificar el cordero, no los sacerdotes. Los sacerdotes recogían la sangre y hacían con ella según lo indicado en las escrituras. El único lugar en el cual podía sacrificarse el cordero de la Pascua era en Jerusalén, ya que en el podcast pasado dijimos que esta era una de esas fiestas de peregrinaje que tenían que ir a Jerusalén. Por lo tanto, aquellos que no podían ir a Jerusalén a ofrecer la Pascua, ¿qué pasaba? Pero que deseaban celebrar la cena debían usar un sustituto del cordero de la Pascua. Ese sustituto era el hueso de la pata de un cordero. Este hueso tiene un nombre especial en hebreo y se le conoce como seroá, que también significa brazo. En este tiempo de Pascua se debe comer hasta estar completamente satisfecho. De acuerdo a lo que nos indica Éxodo, todo el cordero debe ser consumido antes de la medianoche del día 15 de Nisan. Si se contaba con un grupo de solo 10 personas, no era prudente tener dos corderos, ya que pues obviamente se les imposibilitaría acabar de comerlo a tiempo y con ello se violaría un mandamiento de terminar de comer cordero antes de la medianoche, como dice Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Si se contaba con un grupo, imaginemos, de 20 personas, un solo cordero, pues obviamente no iba a bastar, ¿verdad? En ese caso, eh, tendrían que tener más de un cordero. En ese caso serían dos corderos. Dado que Jesús es el cordero de la Pascua de Dios, él debía estar presente en Jerusalén, no solo para ser el cordero de la Pascua, sino también para hacer el servicio de Pesaj. Eso lo podemos encontrar en los evangelios sinópticos, en Marcos, especialmente en el
capítulo 14. Por lo tanto, entendemos y sabemos que Jesús participó del Cordero de la Pascua. Para eso vamos a ir nuevamente a Lucas, capítulo 22 y verso 15. Dice de la siguiente manera. Nuevamente volvemos a lo que leímos al principio. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Por lo tanto, entendemos y sabemos que Jesús efectivamente participó del servicio de la Pascua. Obviamente, ya todos sabemos que hoy en día no hay un sagrado templo, por lo que la Pascua se celebra el 15 o 16 de Nisan, se puede celebrar en ambas fechas. El ceder del día 15 es llamado el primer ceder y el del día 16 es llamado el segundo ceder. Marcos capítulo 14, verso 12 está escrito: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. La palabra que se traduce como primer viene del griego protos, que significa anterior, temprano o que precede. Dado que en los días de Jesús existía aún el templo en Jerusalén, el primer ceder se celebraba el día 14 de Nisan y el segundo ceder el día 15 de Nisan. El servicio se podía celebrar cualquiera de las dos noches y nosotros, de acuerdo a los textos, sabemos y entendemos que Jesús celebró su cena de Pascua en la noche del 14 del Nisan. Recordemos que basado en el calendario, en el día judío, el día comienza a la caída del sol, que es cerca de las 6 horas antes de la medianoche, es decir, a las 6 p.m. o las 18 horas. Y fue crucificado en la tarde el día siguiente a las 3 p.m., lo cual habría sido aún el día 14 de Nisan. El sumo sacerdote sacrificaba el cordero de Pascua para la nación de Israel a las 3 p.m. del día 14 o a las 15 horas. A la caída del sol da inicio el día 15, por lo que Jesús tuvo que comer el cordero de la Pascua a la medianoche aproximadamente del día 14, lo cual fue anterior a la hora en que el sumo sacerdote sacrificaba el cordero de la Pascua en nombre de toda la nación. Para comprobar esto, aquí tenemos un texto importantísimo que tenemos que tener en cuenta, que es Juan 18, 28, y por eso nos vamos a ir rápidamente a Juan 18, 28, y dice de la siguiente manera: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesús fue llevado ante Pilato y Caifás, el sumo sacerdote, no quiso entrar al pretorio del gobernante gentil para no ser contaminado, ya que de esa forma no le sería permitido comer del cordero de Pascua. Por lo tanto, estos acontecimientos tuvieron que haber sucedido en la mañana del 14 de Nisan, porque el día empezó a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Nos está diciendo que era todavía el 14 de Nisan. Ya que el sumo sacerdote aún no había participado en la Pascua. Si se hubiera contaminado, se consideraría que estaba impuro durante todo un día. Dado que Jesús ya había participado de la Pascua anterior, para cuando lo capturaron y lo llevaron ante Caifás y Pilato, podemos saber que él comió y participó de la Pascua con sus discípulos en la noche del día 14 de Nisan. Por ende, vemos cómo Jesús pudo participar de la cena de Pascua y al mismo tiempo también ser el mismo el Cordero de Pascua de Dios, que fue sacrificado a las 3 p.m. del día 14 de Nisan. ¿Cómo tenemos eso claro? Bueno, pues porque en el texto podemos ver de que él en la hora novena fue que él expira, y dado que pues el día lo empezamos a contar, las horas del día desde las 6 de la mañana, ahí podemos sacar el cálculo de cómo es que fue en la hora novena en la cual él expiró, y en ese mismo momento también se estaba llevando a cabo el sacrificio de Pascua para toda la nación de Israel en el sagrado templo. Entonces, efectivamente, como podemos ver, él celebra la Pascua el día 14 de Nisan, y el texto de Juan nos deja claro de que el día 15 de Nisan la iba a celebrar pues el sumo sacerdote, y tenemos en el texto de Juan de que el sumo sacerdote no lo había celebrado, dado que la había celebrado el 15 y Jesús la celebra el día 14. Espero que esto nos ayude un poco a entender todo esto, que es sumamente interesante, sobre cómo pasó, cómo Jesús celebra la Pascua. Ya en el podcast anterior entendimos qué es lo que se establece en la Pascua, qué es la ordenanza que Jesús establece en la Pascua. Si quieres saber un poco más sobre eso, pueden escuchar el podcast anterior. Ahí hacemos una breve explicación sobre qué es la Pascua judía y sobre cuál es la ordenanza que Jesús establece en este nuevo
tiempo de gracia que vivimos. Espero que esto sea de mucha bendición y que podamos entender, que nos ayude a seguir creciendo nuestro conocimiento y que nos haga excelentes cristianos. Bendiciones.